La imaginación tiene sobre nosotros mucho más imperio que la realidad. Ana Molia, escritora. Póster Central, periodismo en radio. Y a las 9 de la mañana, 48 minutos, vamos a hablar de lo que ha sido uno de los temas de la semana. El miércoles, poco después de las 3 de la tarde, en una vivienda de calle Liniers al 900, hallaron un bebé que estaba arropado, muy cuidado, abrigado, sobre una manta. Al lado había una bolsa de residuos donde tenía pañales. Fue dejado debajo de la ventana del dormitorio en el que reside Candela. Candela es maestra jardinera en un centro educativo allí de Barrio Alberdi. La primera presunción es que le habían dejado el bebé allí precisamente porque confiaban en Candela, que le iba a dar esa contención que la mamá entendía debía encontrar su hijo. Incluso hay sospechas por parte de los investigadores de que la mamá aguardó en algún lugar próximo, cercano, de que efectivamente Candela pudiera tomar contacto con el bebé antes de retirarse del lugar. No llamó la atención porque había un paredón que impedía para el resto de los vecinos poder observar el bebé. El bebé estaba debajo de ese paredón que cubría el frente de la vivienda. Con el transcurso de las horas, en esta proliferación de mensajes ligados casi estrictamente con la emoción violenta, con los juicios banales, con los lugares comunes, con la criminalización de la pobreza y con la sentencia de juicios sumarios que muchas veces televidentes, oyentes, lectores, quienes usufructan las redes sociales, naturalizan. Y entonces inmediatamente sabían todo de la mamá y de las condiciones del bebé y de por qué esto no debería volver a suceder y que la mamá no sé qué. Y comenzamos a quedar inmersos en una realidad que entendemos nosotros debe ser rápidamente cuestionable, que debe ser inmediatamente repudiable. Aquella posición que asumen algunos, entendiendo desde la comodidad y la impunidad que ejerce el estar en soledad frente a un celular o una computadora, de que pueden decir cualquier cosa de los otros. Sobre todo en una situación tan sensible, que además, analizando el contexto racionalmente, hablaba de una mamá realmente preocupada por su hijo, pero que evidentemente estaba en una situación desesperante que le impedía poder dar contención. Miren un detalle. El bebé tenía hasta las vacunas colocadas. Fue tal la situación que cuando llegó al hospital, los médicos inmediatamente se dieron cuenta de que el bebé estaba en perfectas condiciones, que no debía ser ni internado, ni asistido especialmente. Evidentemente había sido cuidado todo el tiempo. La mamá finalmente se presentó ayer acompañada por su mamá, por la abuela del bebé, por su hermana, en la CENAF y busca recuperarla. ¿Qué dicen desde la CENAF? Que encontraron a una mamá profundamente arrepentida, choqueada, y que a partir de recibir una asistencia psicológica y una contención para ella y para el grupo familiar, seguramente se va a encontrar como debe ser con su hijo y van a poder reconstruir ese vínculo maravilloso que es insustituible, el de la mamá con su bebé. Estamos en línea con Patricia Muñoz, quien es concejal de Respeto e integrante del Consejo Municipal de Niñez y Adolescencia. Patricia, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buen día a ustedes ahí. Bueno, lo primero es la maravillosa noticia, ¿no? Una mamá que busca reencontrarse con su bebé y la necesidad de que rápidamente se pueda fortalecer y contener ese contexto para que ella pueda cuidarlo como quiere profundamente, ¿no? Ni hablar, una noticia muy linda. Yo creo que cuando nos enteramos de esto, del hallazgo del bebé, lo que más se pedía era esto, de que
haya un tiempo de reflexión para que pueda volver y aparecer alguien, sea la mamá, sea alguien de la familia de origen. No hay mejor lugar donde pueda estar un niño. Así que ni hablar que celebramos la noticia y bueno, ahora sí es cuando el Estado tiene que estar, ya que no estuvo antes por cuestiones también estructurales y por lo que vemos todos los días, si no, no se hubiese llegado a esa instancia de dejar al bebé ahí. Bueno, esperemos que ahora puedan estar, que puedan trabajar firmemente para fortalecer esa mamá en las causas que seguramente deben ser estructurales, como pobreza, como un montón de cuestiones que bueno, la llevaron a tomar esa decisión. Así que estoy convencida de que va a poder hacerse cargo, pero obviamente con acompañamiento. Aquí se revela una circunstancia que se ha dado como marco de debate en muchos episodios, en momentos que están ligados con el análisis de la pobreza, el análisis de la conflictividad social, de la vulnerabilidad, en algunos casos también de la marginalidad, pero también en aspectos ligados con la educación sexual, e incluso cuando se produjo este debate sobre la situación del aborto, que tiene que ver con reflexionar sobre la situación en la que las mujeres muchas veces se enfrentan cada episodio, desde el embarazo al parto, porque aquí se ha hablado de la mamá, como si la mamá fuera responsable de todo lo que ha sucedido, y no se ha citado al papá. No nos hemos preguntado dónde está el papá. No nos hemos imaginado si esa mamá está sola y si el papá realmente se ha hecho responsable de esta circunstancia. Qué difícil que es rever tantos matices culturales, Patricia, en esto, ¿no? Ni hablar, totalmente. Todos los días las mujeres atraviesan muchísimas cuestiones problemáticas, muy difíciles, y encima se carga con esto de que el maternar es como si fuese de una decisión, una construcción de una sola persona, cuando no es así, porque tiene que estar anteriormente el Estado, tienen que haber políticas, tienen que estar los organismos, y además una persona de la que no se está hablando acá, que es también responsable, que es el papá del niño, la familia del papá del niño, que también es familia de origen. Así que bueno, todo eso moldea la opinión pública, por eso es una lucha constante cuando pasan estos casos, también el aporte de cada uno. Así que felicitarte también al aire, porque ayer justo nos reunimos con el Consejo Municipal de Niñez y celebramos el tratamiento que vos como con tu rol de comunicador social has tenido, y no así con otros medios que hemos escuchado. Y bueno, y como la otra vez hice catarsis en mi muro de Facebook, se habla de abandono, cuando en realidad es todo lo contrario, porque la persona al sentirse de que no va a poder, de que no tiene los medios, que no tiene los recursos, de que no va a poder resguardar ese niño, ¿qué hace? Hace todo lo contrario, lo deja en un lugar visible, siempre no hablando solo de ella, sino en todas las personas que lo hacen, la mayoría, lo dejan en lugares visibles y realmente lo está dejando a los organismos, a las instituciones, a los servicios sociales, justamente para resguardarlo y que esté protegido y tenga una mejor vida. Entonces, es muy cruel la opinión pública en estos casos, siempre es una problemática de género porque se le ataca a la mujer, y bueno, hay que trabajar desde los equipos interdisciplinarios de los organismos, también con la corresponsabilidad que nos compete a todos como vecinos, como ciudadanos, y estar cerca de las jóvenes. Es necesario que los programas de salud sexual y reproductiva lleguen a los colegios, a los adolescentes que no están escolarizados también, a los grupos excluidos, y hay que incrementar todos esos recursos para que lleguen a esos sectores. Y a los grupos que obviamente tienen menos cantidad de recursos como para poder salir adelante en todas estas cuestiones, para decidir ante una situación como la que se dio. Y estos grupos son los que sufren la mayor iniquidad y que se encuentran solos, porque seguramente estamos hablando de una mamá sola, significa que por más que tenga familia,
en esta decisión el padre seguramente no está, y también sin recursos, madres solas y pobres. Así que muy cruel la parte que nos toca, digamos. Y bueno, y lo primero que dicen, bueno, mejor que lo dio para que lo den en adopción o en una familia de acogimiento. Y no es así, porque la adopción o el estar en una familia de acogimiento es el claro indicio de que fracasamos como Estado, como sociedad, como todo, porque lo ideal es que una persona viva y se desarrolle en el ámbito familiar de origen, así no sea con una madre o con un padre, pero que sea con un tío o con una tía. O sea, se está de acuerdo con la adopción, pero en casos excepcionales, cuando ya se agotaron todas las instancias. De hecho, ya de por sí la adopción fue creada, o sus inicios, digamos, su génesis fue para solucionar problemas del buen nombre de los patricios, digamos. Entonces no es algo que hay que celebrar y decir, bueno, mejor porque hay tantas familias que lo tienen para tener un hijo que lo de... No es así. Así que, como la parte que nos toca como ciudadanos, no es esta la de opinar estigmatizando, criminalizando a la mamá. No es esa nuestra función. La función nuestra en realidad es muy difícil, es un desafío, pero tanto yo como vos, como cualquier persona, puede dar educación, puede dar un hogar, puede dar afecto, alegría, recursos, sin la necesidad de quitarle una madre o un padre a una persona, a un niño. Pero bueno, yo creo que acá está más que claro en este hallazgo de este niño y en la mayoría de que las razones son estructurales, porque de la pobreza salen muchísimas otras problemáticas. Se ha perdido totalmente la comunicación en la familia, se han perdido un montón de valores que llevaban a tener esto. Yo recuerdo muchos casos de niñas, adolescentes, que tuvieron que dejar la escuela, un montón de cuestiones por quedar embarazadas, pero han tenido el sostén de una familia o de un padre responsable de poder hacerse cargo. Entonces acá claramente no hubo eso, y bueno, como siempre digo, la niñez y género, la mujer, son las partidas más pequeñas y en las que más se necesita, porque esto es un claro ejemplo de una falta de acompañamiento, de respuestas del Estado, más que nada. Si no hubiese llegado esta persona a dejar a este bebé. Patricia, te agradecemos muchísimo este análisis. No. Pensaba en estos dos ejes, ¿no?, que planteaste vos en tu reflexión, y que también lo habías hecho a través de las redes sociales. Por un lado, la estigmatización de la mujer en este rol de violencia de género verbal, que se asume a través de las redes sociales, y por el otro lado la criminalización de la pobreza, que también está relacionado en muchos casos, ¿no? Siempre de buscar al vulnerable, sí, ¿no? Sí. Es una situación de la que tenemos que aprender todos, porque yo miraba, y ayer por ejemplo me enteré que las enfermeras le habían puesto Juan Ignacio, y yo digo, pucha, se vulnera, se revictimiza y se siguen revulnerando los derechos, porque él ya tiene una identidad, ya nació y seguramente tiene otro nombre. Uh-huh. ¿Y quiénes son, más allá del trabajo increíble de los equipos de salud y de todos quienes estuvieron ahí, quiénes somos para ponerle un nombre cuando tiene su familia, cuando todavía no ha aparecido la familia de origen, cuando recién lo habían encontrado? Entonces, bueno, yo como medio que voy medio en contra de la corriente, pero siempre se trata de esto, de resguardar al niño y de que tenga ese derecho de vivir en familia. Ojalá que lo que venga sea una buena noticia, tanto para el bebé como para la mamá, y que vivan una vida maravillosa juntos. Patri, muchísimas gracias. Totalmente, gracias a ustedes, un abrazo. La palabra de la concejala de Respeto, Patricia Muñoz, quien además es integrante del Consejo Municipal de Niñez y Adolescencia.